El día de hoy quiero compartirte una de las escrituras que han provisto a mi vida el mayor entendimiento entre lo que debe de ser la relación de el padre con sus hijos. Esta escritura te va a dar dirección, te va a dar luz, pero es muy importante que entendamos toda la escritura. Ya sabemos que es inspirada por Dios, pero todo depende con la voz como nosotros aprendamos a escucharla. ¿Cuál es la voz con la cual nosotros escuchamos la palabra de Dios? Dice el capítulo número 2 de Proverbios, realmente esta parte de Proverbios del capítulo 2, versículo 1 al versículo 12, nos dice el diálogo entre el padre y el hijo, la actitud que es requerida de los hijos de Dios y la actitud que se reflejará en los hijos de Dios de parte del Padre. Miren, vamos a leer. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, dice, entonces, hasta entonces, entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. La primera expresión con la cual comienza el versículo número 1 dice, hijo mío, es la identidad del Padre Celestial con quienes somos sus hijos. Nosotros debemos de tener una clara identidad con Dios y esa es nuestra relación que tenemos con Dios. Ahora, ¿cómo es que nosotros escuchamos, la voz del Padre? ¿Nosotros la escuchamos como la voz de instrucción? Bueno, claro que sí, es la voz de instrucción, pero atrás de esa voz de instrucción está la voz de autoridad del Padre. La autoridad con la cual nosotros aprendamos a escuchar la palabra de Dios determinará en mi corazón la vida de obediencia a la cual yo diariamente me someteré. La mayoría de las personas tiene un clásico problema de que escucha la palabra de Dios como si fuera un libro instructivo solamente, pero no la escucha como la voz de la autoridad de Dios. La voz de la autoridad de Dios requiere en la vida de todos aquellos que le buscamos la respuesta a través de la obediencia. Dios me habla, pero no se queda solamente en la instrucción o en la dirección, sino espera que yo pueda escuchar que lo que me habla Dios no se quedará en la simple instrucción, sino yo responderé porque creo que la voz de Dios para mi vida es la voz de autoridad. La voz de Dios para tu vida es la voz de autoridad. Es la voz que cada vez que meditas en ella, la estás obedeciendo porque la escuchas como un hijo escucha la instrucción de un padre, pero no solamente porque es su padre, sino porque sabe que lo que su padre le está diciendo ameritará la respuesta de un hijo en la obediencia de la instrucción, porque independientemente que entendemos la instrucción, debemos de entender que el padre está esperando de nosotros, sus hijos, la obediencia. Siempre nosotros decimos que Dios nos habla. Cuando salimos de una reunión, cuando escuchamos una tremenda conferencia, la gente sale de las reuniones y nos dice, wow, hoy la palabra estuvo tremenda, qué tremenda revelación de la palabra, pero esto no significa realmente nada. Déjeme decirle, no estoy menospreciando eso, no, pero quiero decirle que el factor más importante es si la persona tiene la capacidad para guardar lo que ha escuchado y lo que él dice, o ella dice, o ellos dicen, o la iglesia dice que es una tremenda palabra, porque si solo quedó en eso, en una tremenda palabra, y al siguiente domingo no recuerdas cuál es esa palabra, entonces realmente no has aprendido a hacer el ejercicio más importante en la vida del creyente, que es aprender a guardar la palabra de Dios. Si realmente la palabra de Dios es autoridad en mi vida, yo aprenderé a hacer algo, aprenderé a guardar, porque la instrucción del versículo número 1
de Proverbios 2 que estamos leyendo y que estamos comenzando a meditar este día, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Dices, bueno, entonces, ¿qué es palabra o mandamiento? Es lo mismo. Lo que sucede es que dice, primero la vas a recibir como mi palabra, pero si tú la guardas es porque la has escogido y has entendido que no solamente es la palabra que tú debes entender, sino la palabra que tú debes de guardar. Cuando tú eres confrontado con el Señor, con la palabra, debes de saber que aquello que Dios te ha hablado debes de guardar y atesorarlo. Nadie te va a dar una piedra preciosa y tú la vas a menospreciar. Nadie te va a dar un diamante, nadie te va a dar una perla de alto costo y tú la vas a poner en cualquier parte y de repente vas a olvidar dónde la pusiste. ¿Por qué? Porque no la apreciaste. La palabra de Dios son perlas preciosas, son diamantes preciosos, son riquezas verdaderas. Cuando nosotros no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios y la guardamos como a tesoros, es porque realmente no nos interesa guardarla, sino nos interesa seguir viviendo el mismo ritmo de vida que siempre y por lo tanto dejamos de conocer a Dios. Porque realmente esa es la parte importante de la sabiduría de Proverbios. La parte de la sabiduría de Proverbios no es la sabiduría, sino es el conocer a Dios. Escucha muy bien esto. Anoche lo estaba compartiendo en la reunión general aquí en CC Reynosa. Les estaba diciendo que no es suficiente la sabiduría sin integridad. No es suficiente la sabiduría sin integridad. Si yo digo que estoy recibiendo la sabiduría de Dios, o yo digo que amo la sabiduría de Dios, es porque estoy diciendo, estoy comprometido a vivir conforme a la sabiduría de Dios, no solamente porque es algo que me encanta. No es como un dulce que lo disfrutas y cuando se terminó el dulce se acabó. No es como el platillo que tú disfrutas y cuando se termina el platillo se acabó. No es así. O sea, cuando yo recibo la palabra de Dios, entonces estoy comprometido a guardar esa palabra, y al guardar esa palabra significa no voy a dejar esa enseñanza hasta que me enseñe todo lo que me tengan que enseñar. Mi pregunta, si tú eres un creyente que tiene 5, 8, 10, 15, 20 o más años en el Señor y todavía eres una persona que no ha aprendido a guardar la palabra, te deberías de sentir avergonzado porque no has aprendido a escuchar la voz de Dios como una voz de autoridad. Escuchas la voz de tu Padre Celestial como una voz de autoridad. Es mi pregunta. ¿Tú escuchas la palabra de Dios como una voz de autoridad? Si tú no guardas la palabra de Dios, entonces no aprenderás a amarle verdaderamente a Él. Amarle es un compromiso directo con su palabra. Cuando tú le dices al Señor, te amo, es porque estás teniendo un compromiso de obediencia con Él, que cada vez que Él hable a tu corazón, tú estarás dispuesto a escucharlo. Por eso es que la Escritura empieza diciendo, hijo mío, la actitud de identidad. Si realmente mi Padre, Él es quien es, y digo quién es, no solamente es Dios, sino es mi Padre, y quiero tener una verdadera relación con Él, entonces recibiré sus palabras, pero en mi corazón se convertirán en mandamientos. Una cosa es recibir la palabra y otra cosa que en tu corazón se conviertan en los mandamientos de Dios. ¿Qué significa se conviertan en los mandamientos de Dios? O sea, se conviertan en la conducta diaria de mi vivir. Un mandamiento es una conducta que regirá mi vida y me ayudará en la vida para poder vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay gente que por años ha estudiado, como yo, teología, y por mucho tiempo ha leído la palabra y ha leído tantas veces la Biblia, pero no ha aprendido a guardar la palabra de Dios porque no está comprometido con ella. Solamente dice, wow, qué tremenda palabra, wow, qué tremendo entendimiento. Pero ¿qué significa eso? Nada si esa palabra no se convierte en tu corazón en mandamiento. La palabra no será absolutamente nada en tu vida si la palabra que tú dices escuchar no se convierte en un mandamiento. ¿Qué significa eso? En segundo lugar, es algo que va a regir la palabra, rigiendo tu vida. El regir de la palabra en tu interior, el regir de la palabra en tu conducta interna, el regir de la palabra en tus pensamientos, el regir de la palabra en tus actitudes, el regir de la palabra en la transformación de tu carácter. La teología para nada sirve si no estamos comprometidos con la voz de esa teología. Si yo guardo un montón de conocimiento,
si yo guardo un montón de patrones doctrinales, si yo guardo la corriente teológica a la cual yo estoy comprometido, si yo digo que yo creo que Cristo va a venir antes de la tribulación o si creo que va a venir después de la tribulación, de esas cosas no tendrán ningún valor. El valor de la vida del creyente se trata si la palabra de Dios, el entendimiento de la palabra de Dios está siendo guardado en tu corazón. ¿Y cuándo es cuando está siendo guardado en nuestro corazón? Cuando yo obedezco y hago de ella la autoridad de mi vida. ¿Tú piensas que la palabra de Dios solamente son principios para que sea transformado tu vida, tu entorno? ¿Tú piensas que la palabra solamente es para que tu matrimonio sea mejor? ¿Tú piensas que la palabra solamente es para que te vaya bien en la economía? ¿Tú piensas que la palabra solamente es para que tú tengas buenas ideas y pienses bien en el Señor? ¿Tú piensas que la palabra solamente es para que te vaya bien en tu empresa, en tu negocio? ¿Tú piensas que la palabra solamente es para aprender acerca del diezmo y la ofrenda? ¡Qué pobre la mente de aquellos que solamente piensan así de la palabra y no se han comprometido con ella y no la han aprendido a guardar en su corazón como verdaderos mandamientos! Tenemos que aprender a guardar la palabra de Dios como un mandamiento. Primero, dice el Padre, hijo mío, si recibieres mis palabras, pero esas palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, o sea, dentro de la palabra hay mandamientos. Por eso es que la gente le decía de Jesucristo. Él enseña como si tuviese autoridad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los fariseos, recordando un poco lo que ya habíamos dicho anteriormente, les enseñaba a ellos, los fariseos enseñaban a la gente dulcemente, amablemente, para que la gente no se ofendiera. Pero cuando vino Jesucristo, empezó a ordenarles y dice, pero Él representa como que está viniendo de alguien y Él quiere que nos arrepintamos y Él quiere que escuchemos y Él quiere que cambiemos nuestra vida. Y entonces ellos se sentían como raros porque nunca nadie les había hablado así. Por eso decían, es como alguien que tiene autoridad. O sea, nos está diciendo que tenemos que hacer las cosas, que no hay otro camino. Tenemos que cambiar. Por eso se sentían así como un poco ofendidos, un poco oprimidos, un poco como que no entendían, porque nunca se les había predicado la palabra de Dios con esa voz de autoridad. Qué bueno que tengas entendimiento. Qué bueno que te guste estudiar la palabra. Qué bueno que leas la palabra. Pero si en tu corazón no se transforma en mandamiento, de nada servirá. Porque solamente cuando tú la escuches con la voz de autoridad, que esa palabra que aprendes no es para aprender una gran enseñanza, sino para conducirte en la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sabes? El verdadero creyente, todo cristiano, todo discípulo, todo ministro, va a definir su vida en base a una cosa. ¿Cómo escucho la palabra? ¿Como una gran instrucción? ¿Como una voz de gran sabiduría? ¿O se transformará en mi interior como la conducta del mandamiento con el cual estoy comprometido cada día a vivir? Mañana vamos a continuar hablando acerca de esto, de este capítulo 2 del libro de Proverbios. Y yo espero que la palabra del día de hoy te desafíe a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y te des cuenta que la palabra no solamente es sabiduría para vivir, no, es sabiduría para morir. Para que tú te mueras, para que yo me muera y para que la autoridad de la palabra gobierne en mi corazón. Para eso es la palabra del Señor. Yo te voy a invitar que ahorita compartas esta palabra. Seguramente habrá amigos, amigas, gente que necesitará usarla. Hay pastores que me han dicho de muchas partes, muchos países, que si pueden compartir esta palabra, bajarla, pueden usarla, pueden llevarla a sus congregaciones con mucha confianza. Es palabra de Dios, no tiene copyright. Les bendigo. El día de mañana, primeramente Dios, nos conectamos a la misma hora y tenemos el último tema sobre Proverbios, ¿verdad? Bendecimos sus vidas.